Y esta mañana también en comunicación vía Zoom, pero hablando sobre el coronavirus, sobre la cuarentena, sobre los cuidados que tenemos que tener, sobre estas inquietudes que surgieron de parte de ustedes, de los oyentes de Radio Cooperativa, de Zapala en general, de ¿qué es lo que tenemos que hacer si viajamos a los conglomerados de Neuquén, Plotier, Cutralcó, donde hay mayor circulación del virus? Habían muchas dudas sobre esto, fuimos a consultarlo a él y esto nos decía. Estamos comunicados con Marco D'Angelo, él es subjefe de la zona sanitaria 2 y bueno, queríamos sacarnos varias dudas que nos han consultado nuestros oyentes, nuestros televidentes también, sobre el tema de la cuarentena, de las personas que tienen que viajar a los conglomerados de Cutralcó, Plotier, Neuquén. ¿Cuáles son realmente los días de cuarentena que tienen que hacer? ¿Quiénes la deben hacer? Y cómo es esta normativa. Bueno, muchas gracias por el contacto, Marina. Saludos a vos y a toda la audiencia. En principio, es importante recordar que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es decir, de la cuarentena, se han ido modificando las pautas y la posibilidad de circulación o de realización de ciertas actividades. Por lo tanto, esto es dinámico, es cambiante y es importante repensarlo y actualizarlo. Bien. Al día de hoy hay un montón de actividades que están permitidas, esto genera mayor probabilidad de riesgo, pero también esas actividades deben, digamos, poder garantizarse. Esto genera que existan desplazamientos esenciales, ¿sí? o actividades que son consideradas esenciales, que quedan exceptuadas de ciertas reglas o de ciertas limitaciones que el resto de la población tiene que cumplir. Una de las situaciones más conflictivas y que requieren de mayor organización a nivel, sobre todo, de los individuos, de las familias y de las distintas actividades comerciales, tiene que ver con los aislamientos obligatorios cuando uno viene desde lugares donde hay circulación viral comunitaria. Esos lugares van cambiando. Por ejemplo, hasta hace unas semanas atrás, Córdoba era un lugar donde había circulación viral comunitaria y hoy en día no. Entonces, hace, por ejemplo, un mes, si vos venías de Córdoba, tenías que cumplir con el aislamiento obligatorio. Y esa situación hoy en día no se da. Puede volver a darse en el futuro, pero hoy en día no. Entonces, para ser insistente y claro, todas aquellas personas que vienen de lugares donde hay circulación viral comunitaria deben guardar aislamiento obligatorio. Bien, así sea, perdón, Marco, así sea que voy, no sé, voy en el día y vuelvo de Neuquén, ¿tengo que hacer la cuarentena o tengo que hacer guardarme por 14 días? Efectivamente, porque el factor tiempo en esto no tiene un peso. La cuestión es, ¿por qué? Porque no estamos hablando de, por ejemplo, radioactividad, algo que flota en el aire y que mientras más tiempo esté en contacto, mayor daño en mi salud. Esto es un virus que se contagia de persona a persona, a través de gotas, a través de superficies contaminadas. Entonces, yo puedo ir 10 minutos a Neuquén, pero si en esos 10 minutos me encargué de tocar todos los picaportes, abrazar y besar a todas las personas, mi probabilidad de contagio es altísima. Y puedo haber estado 24 horas encerrado en mi auto sin bajar ni siquiera para tomar agua ni hacer pis, y estoy totalmente, digamos, aislado de la circulación viral comunitaria. Entonces, ante la imposibilidad de analizar individuo por individuo qué tipo de conducta es la que está sosteniendo o manteniendo en esos lugares, se decide que toda aquella persona que venga de los lugares de libre circulación comunitaria deban estar aislados independientemente del tiempo que allí hayan transitado. Hoy en día... Sí, la duda que me surge y que le surge por ahí a la gente, pongámosle la persona que transporta verdura, que yo voy a
al mercado concentrador de Neuquén, traigo la verdura, voy y vengo de Neuquén, esa persona supuestamente tampoco la podemos controlar, entonces, ¿cómo es el aislamiento? ¿Se hace algún aislamiento? ¿Cómo es la normativa de esto? Bien, ahí es donde estamos hablando de las actividades exceptuadas, ¿sí? Bien. Todas aquellas actividades esenciales dentro de las cuales está incluida la provisión de alimentos, ¿sí? Todas aquellas actividades exceptuadas quedarían eximidas de hacer el aislamiento obligatorio al regreso, de cumplir con cuarentena al volver de esos lugares. Ahora, quedar eximido, quedar exceptuado de hacer el aislamiento, no significa que yo tengo vía libre para hacer lo que quiera. Que yo pertenezca a una actividad considerada esencial no significa que por ser trabajador esencial puedo hacer lo que quiera o puedo moverme libremente. Vos me decís el ejemplo de alguien que vende alimentos. Bueno, yo, para no estigmatizar a nadie, me pongo como ejemplo yo. Bien. Yo soy médico, pertenezco a una actividad esencial. Por lo tanto, si yo agarro mi credencial de actividad esencial, podría llegar a Neuquén tranquilamente, ver a mi familia que no la veo hace 6 meses, comer un asado, saludar a mi vecino y volver a mi localidad. Total, yo pertenezco a una actividad esencial. Bueno, eso es lo que no se puede hacer, justamente. La actividad esencial no nos inmuniza del virus. Para Además, nada. La excepción es para poder cumplir con mi tarea. Yo estoy exceptuado para poder llegar a todos los hospitales de la zona sanitaria 2, para poder trasladar a un paciente a Neuquén, a Cipolletti, que necesite un tratamiento o un estudio para mejorar su calidad de salud, pero no por ser médico y trabajador esencial puedo hacer lo que quiera. Si yo fuera lo que fuera, ferretero, verdulero, dispensador de combustible, lo mismo, puedo ir a abastecerme, pero no puedo ir a Neuquén a una parrilla, a cortarme el pelo, a visitar a mi primo. Mi desplazamiento es pura y exclusivamente para mi actividad esencial. Y entonces, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, cómo controlamos que la persona en Neuquén, Cipolletti, Roca, Catriel, Plotier, donde fuera, digamos, cumpla pura y exclusivamente con la actividad esencial. Primero, con esto, con información. El cuidarte vos es cuidar a vos, a tu familia, a tu comunidad. Por lo tanto, el ir a cualquier lugar donde haya circulación viral comunitaria, no cumplir con los protocolos sanitarios, con las medidas de distanciamiento, con las medidas de cuidado, no solamente te pone en riesgo a vos, sino nos pone en riesgo a todos nosotros. Por ejemplo, hoy en Zapala, donde solamente tenemos un caso activo en nuestra comunidad, tenemos un montón de libertades y un montón de excepciones que costó muchísimo lograr, cuesta mucho sostener. Y si empezáramos a tener circulación viral por conglomerados o comunitaria, lo perderíamos inmediatamente. Por lo tanto, lo primero es información. La primera forma de controlarnos es saber que todo lo que nosotros hagamos impacta pura y exclusivamente en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. En segunda instancia, en los retenes se controla que las personas que se desplacen hacia esos lugares tengan los permisos necesarios para hacerlo y lo mismo al regresar. E incluso, si no quedara muy en clara la situación, se indica el aislamiento al momento de ingresar a Zapala y luego el grupo que realiza los controles y los seguimientos de esas personas aisladas puede eventualmente levantar el aislamiento si no correspondía. Porque es preferible que una persona esté aislada unas horas de más a que alguien no cumpla el aislamiento y genere un montón de contagios como ya ha pasado en otros momentos y como está pasando en otras localidades. Bien, Marcos, pero ¿cómo yo sé que esa persona que va a Neuquén, que tiene una actividad esencial, no se cuida? ¿Quién me garantiza a mí que esa persona que va, pongo otra vez, para no estigmatizando el ejemplo anterior, yo voy hasta el mercado concentrador, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener y volver a mi lugar de origen? Porque yo transportista, me tengo que bajar, tengo que contactarme con gente, tengo que pagar. ¿Cómo se regula eso? Bueno, no necesariamente cada una de las actividades comerciales que se ha ido habilitando ha tenido que presentar ante el municipio un protocolo sanitario en el cual está detallado todas las conductas que tienen que tener tanto los clientes
como los comerciantes en las distintas actividades que se cumplen en ese rol. Entonces, hay un montón de ejemplos. Hay proveedores que se organizaron para que el camión solamente ingrese en la dársena de carga y el chofer ni siquiera desciende del camión, simplemente estaciona, el camión es cargado, no hay ningún recibo en papel, es todo electrónico, y de esa forma el camionero que viaja a abastecerse a Neuquén, a donde fuera, no toma contacto con ninguna persona de esa localidad, no toma contacto con ninguna superficie y sin embargo puede cumplir con su actividad. Cada uno de nuestros comerciantes tiene que tener presentado su protocolo de cómo va a ser para cuidarse. Y volvemos a lo mismo, no podemos poner o un policía o una cámara ante cada uno, pero es fundamental que cada uno entienda el riesgo que tiene cada descuido que tomamos. Es toma de conciencia, es información y tener en cada retén la responsabilidad también de controlar que esa persona esté cumpliendo como corresponde el protocolo que fue presentado. Tal cual, hace muchísimos años, ¿sí?, hubo una persona que escribió un libro que se llama El Contrato Social, que fue pilar para la fundación de todas nuestras repúblicas. Entonces, hoy en día vos y yo estamos separados por kilómetros y haciendo esta entrevista a través de una cámara web. Ahora, si estuviéramos cara a cara, ¿qué garantía tenés vos de que yo no saque una bomba y nos hagamos explotar a todos por el aire? Es una cuestión de confianza, es una cuestión de contrato social, de entender que el otro está haciendo una actividad esencial para que yo pueda comer, para que yo tenga mi combustible, para que mi salud sea atendida, para que mi seguridad esté cuidada. Ahora, esa persona tiene una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, porque un descuido en el ejercicio de esa actividad esencial puede ser de altísimo impacto en toda Zapala, en toda la zona sanitaria 2, en toda la provincia. Bien, más que claro, conciencia social, ser empáticos y saber que nos tenemos que cuidar entre todos esencialmente. Marcos, te llevo a otro tema. Vos hablaste de este caso positivo que tuvimos en nuestra ciudad. ¿Qué novedades tenés con respecto a esta paciente? Y en cuanto al nexo epidemiológico que se tiene que haber establecido, o si ya lo encontraron, ¿cuál es la situación? Bueno, producto de la investigación epidemiológica que se está realizando desde que se detectó este caso positivo de COVID perteneciente a la localidad de Zapala, que se encuentra internada en una institución privada de la ciudad de Neuquén. Afortunadamente no han aparecido nuevos casos. Todas las personas que fueron aisladas por tener contacto estrecho, que fueron estudiadas por tener contacto estrecho, han dado negativo y por lo tanto en principio no tenemos un foco en nuestra localidad, lo cual es muy bueno, pero sí tenemos a una vecina que presenta COVID-19 y de la cual lamentablemente todavía no hemos podido encontrar el nexo epidemiológico. Su estado de salud es bueno, no ha manifestado ningún síntoma ni signo de la enfermedad COVID-19, fue más bien un hallazgo por un protocolo propio que tiene esta institución privada que se encuentra en un lugar de libre circulación viral, y en cuanto a su problema de salud se encuentra con mejorías clínicas, lo cual es alentador y nos pone muy contentos. Bien, sabemos que lamentablemente circularon muchísimas versiones, hacer hincapié sobre todo de poder contar que esa persona cuente con el secreto que tiene que tener, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar dando nombres, ni volver a recalcar eso, pero también hacer hincapié en que, bueno, esta paciente está bien. También se habló, esa era la pregunta que te iba a hacer, de que se podría tratar de un falso positivo. ¿Existe esta posibilidad? Porque también llegó en redes sociales y en el común de la gente, en la charla cotidiana, que se le había hecho un segundo hisopado y que este había dado negativo. Bueno, efectivamente una de las palabras claves que vos has mencionado es empatía. Pensar no solo que nos podría pasar a nosotros, o algún amigo o algún familiar nuestro, sino que aunque no suceda eso, tenemos que tener en cuenta que hay otra persona del otro lado, hay una familia alrededor de esa persona, y que este tipo de acciones como generar rumores, difundir información falsa, difundir datos e imágenes de la persona son sumamente dañinos para la salud de ella como de su familia. Por lo tanto,
Primero, en primera instancia, reforzar esto de la necesidad de resguardar los datos individuales, privados, personales de las personas. Nosotros hablamos en generalidades de casos y nunca vamos a hablar de nombres o de situaciones particulares que favorezcan la identificación de aquellas personas que tengan COVID-19 o ninguna otra enfermedad. Volviendo también a esta situación, a estos rumores o trascendidos sobre posibles falsos positivos, falsos negativos y demás, lo único que nosotros utilizamos es información oficial y corroborada. Los estudios de esta paciente se hicieron en un laboratorio privado. El laboratorio privado presentó todas las curvas que se realizan justamente en los testeos, en el procesamiento de PCR, y todas ellas han sido positivas. Por lo tanto, ese trascendido, esa información que fue falsa, lamentablemente lo único que genera es mayor daño, mayor incertidumbre y mayor pérdida de empatía. Exactamente. Bueno, Marcos, queríamos tener tu palabra sobre esto porque, bueno, entendemos también esto de la empatía. Como te dije, los números son de público conocimiento. Lamentablemente surgieron notas, surgieron fotos que no tienen nada que ver con la empatía ni con la solidaridad. Como vos decías, tiene una familia, tiene gente alrededor que se ha sentido afectada, incluso puede afectarle a su propia salud, enterarse de que se ha divulgado tanto su nombre, sus imágenes. Esto realmente habla a las claras de que no estaríamos ayudando en nada a esta persona. Bien. Sí, efectivamente, y lamentablemente ha sucedido también en otros momentos y con otros casos, y seguiremos insistiendo. No solamente porque hay una ley provincial que castiga esto desde un punto de vista penal, que es la ley 2611, sino porque estamos convencidos de que los datos son privados y que la información que tiene impacto en la salud pública se va a transmitir por las vías oficiales correspondientes y no por redes sociales, no por vías informales. Bien, Marcos, agradecerte, sabemos que tenés muchísimo trabajo, agradecerte que te hayas tomado este tiempo para darnos información, para poder recalcar sobre los cuidados que tenemos que tener, que no nos tenemos que ablandar ni quedar tan tranquilos porque no tenemos casos en nuestra ciudad en este momento, porque en cualquier momento puede suceder como está sucediendo en todo el país. Efectivamente, este nuevo caso en nuestra localidad fue un poco como una cachetada de realidad para que nos despabiláramos y viéramos que cada vez más era la gente que no estaba cumpliendo con el distanciamiento social, que no estaba cumpliendo con el lavado de manos, que no estaba utilizando el tapabocas, que no se estaba guardando y que estaba violando en múltiples instancias las recomendaciones que se hacen, que son simplemente para disminuir la probabilidad de que nos contagiemos, de que nuestros vecinos se enfermen, de que nuestros vecinos mueran y de que nuestro sistema eventualmente pueda tener complicaciones para atendernos a todas y a todos nosotros. Por lo tanto, les pedimos una vez más que se cuiden, porque cuidarse a ustedes es cuidarse a ustedes, a su familia y a todos nosotros como comunidad. Agradecerles mucho a ustedes por el tiempo y por el esfuerzo en sostener esta comunicación, y por supuesto que quedamos a disposición para cuando lo requieran. Thank you.